Puerto de Nutrias. En Puerto de Nutrias vivimos en una casa alquilada. Hicimos un horno y empezamos a trabajar la panadería. Además del pan de trigo y las catalinas, mi mamá hacía quesadillas que se hacían con casabe pilado, y María Luisa, dos productos que nunca más he visto en las panaderías o pastelerías. De Puerto de Nutrias nos mudamos para Ciudad de Nutrias y allí sembrábamos y vendíamos hortalizas. Hubo entonces un cambio en el Consejo Municipal, nuevo presidente, nuevos concejales y nuevos empleados. Uno de los nuevos concejales, vecino nuestro, me propuso para el cargo de administrador de rentas municipales y así fue aprobado con tan solo un voto en contra de un concejal que argumentó que yo no era venezolano sino colombiano, lo cual no era cierto, pues de acuerdo con la Constitución venezolana, yo era venezolano por nacimiento, por ser hijo de venezolano por nacimiento y haberme residenciado en Venezuela. Al principio yo hacía mis trabajos y la correspondencia oficial en manuscrito, porque no había máquina de escribir en la oficina. Pero un día descubrí una máquina que habían tirado en un rincón lleno de trastos viejos. La rescaté y la arreglé lo mejor que pude, y de allí arrancó mi carrera como mecanógrafo. Pues al final yo escribía en las máquinas sin necesidad de mirar las teclas. En ese tiempo no había situado constitucional. Los ingresos municipales provenían de las patentes de la industria y comercio, de la exportación de ganado vacuno y porcino, de la exportación del chimó y de las multas que imponían las autoridades. Mi esposa dice que desde entonces se inició la corrupción administrativa en Venezuela, porque si en la guía aparecían 20 reses, en la columna de ingresos municipales aparecían 18. Fue nombrado prefecto del distrito Sosa, un señor de Libertad, y nos hicimos amigos, porque los fines de semana solíamos bailar en una casa donde había unas muchachas. Él se enamoró de la mayor y yo de la que le seguía. Como a mí me sobraba tiempo, yo les ayudaba en la prefectura, pues tenían una máquina de escribir grande, marca Underwood, con la cual terminé de graduarme de mecanógrafo. Un día llegó a la prefectura un abogado a quien le habían ordenado supervisar los registros públicos y además los libros de registro civil de juzgados y prefecturas. Finalizada su revisión en la prefectura, le dijo al prefecto que tenía que enviar telegramas a sus oficinas en Mérida y a sus superiores en Caracas. Me dictó los mensajes y yo los escribí en la máquina. Cuando el inspector terminó de despedirse, el prefecto me recomendó y le dijo que si podía ayudarme para algún cargo, que lo podía hacer con toda confianza. Y lo que yo nunca me imaginé, a los pocos días me llegó a la prefectura un nombramiento como juez del municipio San Antonio del distrito Arismendi. Tremenda sorpresa. Yo nunca había pisado las puertas de un juzgado. El único código que había visto era el código de policía que estaba sobre la mesa del secretario de la prefectura. Yo no sabía que había código civil, código penal, código de enjuiciamiento criminal, etc. Pero para allá me fui. Llegué al pueblo de Apurito y me embarqué con los demás pasajeros que iban para San Antonio. Allí había una bodega y vendían cerveza. Los campesinos que iban llegando de un lado y del otro, al enterarse que yo era el nuevo juez, se empeñaban en brindarme y yo no hallaba cómo eludirlos. Lo cierto es que vine a saber de mí al día siguiente, cuando estaba amaneciendo y me encontraba en una hamaca en la casa vecina a la bodega.
Después de tomar café, me indicaron el camino para llegar al lugar donde se encontraban las oficinas gubernamentales, a una legua de distancia que a pie uno recorría en una hora. Había recorrido la tercera parte del camino, aproximadamente, cuando me encontré con el secretario que había venido a buscarme. Se me presentó como Pascual Rivas. Los llaneros generalmente ponían los nombres según el santo o santa que aparecía en el almanaque de los hermanos Rojas. Y él nació el día de San Pascual Bailón y Santa Restituta. Por eso su papá lo puso Pascual Restituto. Al día siguiente llegó el juez, un señor mayor de apellidos Fernández Peña. Cuando le hice entrega del nombramiento, lo leyó y me dijo que no podía entregarme el juzgado porque allí figuraba como la 5ª circunscripción judicial y no a la 3ª circunscripción judicial, como era lo correcto. Este pequeño error material me puso en gran aprieto. Fernández Peña dijo que pondría un telegrama a Caracas para que aclararan la situación. Yo pensaba decirle a la señora de la pensión que yo le pagaría al final de la quincena, pero si la situación no se resolvía o tardaba mucho, ¿cómo le iba a pagar si yo no tenía dinero y allí no conocía a nadie? En la noche se me ocurrió dirigirle yo mismo un telegrama al funcionario que me nombró, y lo hice en estos términos. Ciudadano presidente de la Corte Suprema de Justicia, Caracas. Ciudadano juez titular este juzgado, municipio San Antonio, distrito Arismendi, estado Barinas, 3ª circunscripción judicial, rehúsa reconocer autenticidad en nombramiento expedido por ese despacho en oficio tal, de fecha tal, aluciendo tal cosa, etc. En realidad, eso no era lo que había ocurrido exactamente, pero gracias a mi exageración, el juez saliente se amilanó con la frase rehusar reconocer autenticidad. Lo cierto es que cuando el secretario se lo mostró, le dijo que al día siguiente me entregaría la oficina y el problema se me resolvió. Una vez posesionado del cargo, me dediqué a revisar los expedientes en curso, así como los archivados, a leer y tratar de interpretar los diferentes códigos de que disponía. Esto ocurrió en el mes de abril de 1956. Y en el año 1958 cayó el gobierno de Marcos Pérez Jiménez y se instaló en el gobierno la Junta Cívico-Militar presidida por el almirante Wolfgang Larrazábal. Recuerdo que tuvimos un aumento de sueldos importante. Es aquí